Buenos días. Para empezar, bueno, vamos a abrir el módulo Muro en Voladizo. Pues primero lo que quiero comentarles es algo acerca pues del software. Como ya lo decía mi compañera, tiene una interfaz fácil de manejar, muy intuitiva. Introducir los datos es muy fácil, soporta varios idiomas y varias normativas. Para el caso de Colombia, pues no está como tal predeterminada, pero tiene la opción para añadirla. Bueno, el módulo de muro en voladizo nos permite analizar la estabilidad interna pues de la estructura, como es el vuelco, el desplazamiento y la capacidad portante del suelo de cimentación. Asimismo, verificar las secciones representativas de hormigón y analizar las presiones de tierras en parámetros efectivos y totales. Bueno, entonces, para empezar, entonces, como les dije, voy a hacer un ejemplo. Vamos a diseñar un muro en voladizo de 4 metros de altura y pues con unas características establecidas que les iré diciendo pues en el transcurso de la conferencia. Entonces, bueno, lo primero que se debe hacer es, bueno, pues configurar la norma. Entonces, primero vamos a hacer, bueno, acá el proyecto. Como les decía, es una interfaz muy fácil. Entonces, en tarea vamos a poner diseño de muro en voladizo. Cliente. Y autor. Ustedes pueden configurarlo como deseen, el número de proyecto, ID, independientemente, se pueden copiar los datos para que al abrir posteriormente otros módulos ya se tengan con el mismo proyecto. En este caso vamos a copiarlos. Ahora vamos a configurar la norma, que era lo que les decía. Entonces, para este caso, para este ejemplo, vamos a hacerlo con la norma estándar europea de 1997. Entonces, vamos a tener en cuenta esa norma y listo. Ahora, posteriormente, vamos a introducir la geometría de nuestra estructura del muro para ingresar las dimensiones. Entonces, vamos a ingresar una constante de 0,4, una altura de 360. Vamos a ingresar todos los valores. Les agradezco si les van surgiendo algunas dudas, pues ahí las pueden escribir a través del chat. Yo al final de la videoconferencia las voy a revisar y directamente a sus correos les voy a devolver las respuestas. Bueno, ingresamos entonces la geometría del muro. Y ahora nos vamos a material. Aquí lo que vamos a ingresar son las características del material del muro. Entonces el muro va a tener un peso unitario. Entonces un peso unitario de 25. Ahora vamos al cuadro perfil y aquí vamos a definir una interferencia del suelo a una profundidad de 4 metros. Listo. Luego vamos a definir los parámetros del suelo. Aquí en suelos, botón añadir. Y vamos a ingresar los parámetros geotécnicos
de los suelos que se tengan presente. Para este caso vamos a tener dos tipos de suelo. Uno es este, con unas condiciones de un peso unitario de 17,5, un ángulo de fricción interna de 28, no vamos a tener en cuenta la cohesión del suelo, un ángulo de fricción estructura de 18,5, el suelo es granular y con un peso unitario de suelo saturado de 18. Va a ser una arena, cambiamos el color como lo deseemos, le damos añadir. El programa no acepta casillas en blanco, entonces como no vamos a tener en cuenta la cohesión del suelo, pues se debe poner 0. Añadir y listo. El otro suelo va a ser un limo arenoso con un peso unitario de 18, un ángulo de fricción interna de 26,5. Acá sí vamos a tener, para este sí vamos a tener en cuenta la cohesión, una cohesión de 30 kilopascales y un ángulo de fricción interna de 17,5. Suelo granular y un peso unitario de 18,5. Entonces, como les dije, va a ser un limo arenoso. Vamos a ponerle un color verde. Le damos añadir y cerramos. Listo, ya quedaron nuestros dos suelos. Ahora vamos al botón asignar y aquí lo que vamos a hacer es asignar los tipos de suelos a cada perfil geológico. Entonces se puede hacer acá, lo asignamos, listo. Y ahora posteriormente nos vamos al cuadro terreno y aquí vamos a elegir forma de terreno horizontal, que es el primero. Bueno, no hay profundidad, no vamos a considerar una profundidad por debajo de la parte superior del muro, entonces 0. Vamos ahora a mirar el botón agua. Para este caso, las napas freáticas están a una profundidad de 2 metros. Entonces aquí no se va a considerar supresión en el fondo de la zapata y continuamos. Entonces ahora vamos a añadir la sobrecarga. Entonces vamos a definir una sobrecarga. Va a ser una sobrecarga permanente tipo franja y vamos a llamarla 1.1. Va a estar en el origen con una longitud de 5 metros y una magnitud de 10 kilonewtons metro cuadrado. Le damos a añadir y listo. Ahora nos vamos al botón resistencia del suelo. Aquí vamos a seleccionar la forma del terreno al frente del muro y luego vamos a definir otros parámetros de resistencia del suelo en la cara frontal. Entonces seleccionamos este, el tipo de resistencia no la vamos a considerar. ¿Por qué no vamos a considerar la resistencia en la parte frontal? Porque los resultados serán conservadores. Entonces la resistencia del suelo en la cara frontal depende de la calidad del suelo y desplazamiento permisible de la estructura. Entonces por eso no la vamos a considerar. Se puede considerar la presión en reposo para el suelo original o un suelo bien compactado. Para este caso entonces no consideramos la resistencia, asignamos el suelo es MS y un espesor de 1. Listo, entonces aquí aparece nuestro terreno delante de la estructura. Ahora, entonces nuestro ejemplo, pues se ve así. Sería entonces ya nuestro diseño, pues del muro emboladizo, de la estructura. Entonces ahora vamos a ir al cuadro verificación. Entonces, en este cuadro
Bueno, antes de hacer la verificación, vamos a confirmar que en la configuración de etapa esté como una situación de diseño permanente y que la presión activa del muro esté seleccionada, que esté una presión activa, es decir, que el muro pueda desplazarse. Entonces, efectivamente, aquí está ya seleccionada, entonces dejamos así, continuamos, entonces vamos a realizar la verificación de equilibrio en donde se analizan los resultados de vuelco y deslizamiento del muro envoladizo. En el botón acá a la derecha en detalle, en la sección derecha de la pantalla, se abre un cuadro de diálogo con información detallada de los resultados de análisis. Entonces, para este caso, nuestro muro no sería satisfactorio. ¿Por qué? Porque para vuelco sí cumple con los valores de la norma, pero para deslizamiento no. Por esta razón, el muro no nos serviría, no es aceptable. Bueno, entonces, viendo esto, tenemos varias posibilidades para mejorar nuestro diseño. Por ejemplo, podemos utilizar un mejor suelo detrás del muro, anclar la base, aumentar la fricción inclinando la base de cimentación o anclar el espolón. Pero estos cambios podrían ser económica y técnicamente muy complicados, por lo que uno debe elegir la alternativa más fácil. La forma más eficiente es cambiar la forma del muro e ingresar un salto, que es esta. Entonces vamos al botón geometría y cambiamos la forma del muro, modificamos los datos, arreglamos, el muro va a tener una dimensión, el salto de 0,8 con 0,4 y listo. Entonces ahí ya quedó nuestro nuevo diseño de muro con un salto acá. Bueno, un salto base es normalmente analizado como un base de cimentación inclinada. Si la influencia en el salto base se considera como resistencia de la cara frontal de la construcción, es analizada hasta la profundidad de la parte más baja del salto de la base. Bueno, entonces como ya vemos, pues cambió la geometría, vamos a realizar nuevamente el análisis a ver si con este cambio efectivamente ya es aceptable. Entonces como vemos acá, ya haciendo la verificación completa, el muro que acabamos de rediseñar es satisfactorio para vuelco y para deslizamiento. Ahora vamos a analizar, hacer la verificación de la capacidad portante, que pues se lleva a cabo aquí, vamos a llevarlo a cabo, un análisis para el diseño con capacidad portante del suelo de cimentación igual a 175 kilopascales. Listo, entonces haciendo esto, vemos que también el muro cumple, con esta capacidad cumple con la excentricidad y la capacidad portante. Entonces, pues vamos bien, la estructura por ahora es satisfactoria. Bueno, ahora vamos a verificación del muro. Aquí pues elegimos verificación del tallo del muro refuerzo trasero y diseñamos el refuerzo principal dentro del tallo o el espolón. Entonces, para este caso vamos a poner que son 10 barras con un recubrimiento de 30 y un diámetro de barra de 12. Esto es algo más o menos al tanteo. Efectivamente, con esto el programa nos calcula la cantidad requerida en área de acero, que serían 958,5 milímetros cuadrados. Y haciendo la verificación, entonces cumple con el corte, con la flexión y pues los principios de diseño también es aceptable. Ahora abrimos el cuadro estabilidad. Aquí el programa lo hace pues acompañado del módulo estabilidad de taludes. Entonces acá lo que va a hacer es un análisis global del muro,
Esto se va a demorar un poco. Para esto vamos a usar el método, en este ejemplo vamos a usar el método de Bishop. Hay varios otros métodos, Felenius Peterson, Spencer, Jambu, Morgenstern Price. Para este caso vamos a hacer Bishop. Vamos a utilizar una superficie de deslizamiento circular y un tipo de análisis optimización. Entonces vamos a esperar un poco que el programa calcule la superficie, la peor superficie de falla y pues si cumple o no con las condiciones. Eso en realidad no demora mucho. Es muy sencillo el programa. Y cuando se termine, cuando el programa calcule ese valor, entonces se puede guardar y exportar para utilizarlo en los próximos módulos, en el de muro emboladizo, que es el que estamos utilizando actualmente. Entonces ahí el programa está calculando, como vemos está corriendo, aquí está corriendo las iteraciones y está analizando la estructura. A medida que vayamos trabajando, hay que tener en cuenta, pues el software tiene una ventaja y es que le permite añadir todas las gráficas que usted desee y que vaya realizando. Aquí en añadir gráfico, para que al final en el reporte estén todas las imágenes de cada estructura o de cada diseño o de cada configuración que se hizo. Entonces, bueno, aquí el programa ya nos arrojó los valores. Efectivamente tiene una estabilidad de talud aceptable, una utilización del 39.4, cumple con la normativa para la cual se configuró el proyecto. Tiene momentos, los momentos están pues acordes y la suma de fuerzas también. Entonces nos vamos acá, salir y guardar y quedan acá. Entonces ya con esto pues hemos terminado nuestro diseño de muro emboladizo, hemos hecho todas las verificaciones, las de equilibrio, capacidad portante del muro y pues la estabilidad total global de la estructura. Entonces con esto ya podemos decir que nuestro muro emboladizo es aceptable. Y hemos terminado. Entonces, como les decía, podemos añadir el gráfico y acá quedaría, en este caso, uno le puede poner el nombre que quiera, una descripción, lo puede acomodar o diseñar como le parezca al ingeniero. Entonces ya, pues eso era lo que les quería contar del módulo de diseño de muro emboladizo. Como les dije inicialmente, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor las escriben pues ahí al chat y yo con mucho gusto al final las estaré respondiendo a cada uno de los correos electrónicos que dejaron al momento de la inscripción. Bueno, para continuar, vamos a ver el módulo, como les dije, verificación de muro pantalla. Entonces, aquí está. Bueno, el módulo verificación de muro pantalla. Este módulo nos permite el modelado de comportamiento. Este módulo nos permite el modelado de comportamiento real de la estructura en etapas de la construcción, los cálculos de deformación y las presiones que actúan sobre la estructura. Verificación de estabilidad interna del anclaje, la capacidad portante de los mismos y la verificación de sección transversal de acero, RC y madera. Cabe destacar que este módulo se utiliza para analizar todo tipo de muros de contención, como por ejemplo, pantalla de pilotes, pantalla de estable estaca, muro diafragma, muro berlinés, anclados y no anclados. Entonces, pues bueno, como les muestro, la interfaz es la misma, todos los módulos manejan la misma facilidad para añadir los datos, las mismas opciones. Es un programa en sí, pues fácil de manejar, es sencillo. Lo primero que hay que hacer, bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el diseño de un muro diafragma anclado. Entonces vamos a proyecto, como desde del módulo anterior, del muro emboladizo, teníamos los datos, entonces le damos pegar y ahí seleccionamos lo que queremos que copie. Entonces, esta no, porque la tarea va a ser diferente. Entonces, la tarea se va a llamar
diseño de un muro diafragma anclado. Entonces, listo, ahí está. Continuamos. Bueno, la configuración, entonces, pues es la misma. El perfil, entonces vamos a ingresar el perfil. Se puede agregar un número arbitrario de capas de perfil. Nos vamos aquí al botón añadir. Y entonces vamos a ingresar nuestras capas de perfil. Listo. Ahora, entonces, quedo acá. Bueno, listo. Aquí se observa. Es muy fácil modificar estos valores. Se puede hacer directamente acá, digamos así. Y listo. Entonces ya tenemos las capas de perfil ingresadas. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar los parámetros de los suelos, los parámetros geotécnicos. Para esto, pues se puede hacer, hay dos opciones. Una es manualmente ingresar todos los datos que deben corresponder con los estudios geológicos que se realicen, y la otra pues ya se las explico a continuación. Entonces, bueno, vamos a ingresarlo, en este caso manualmente, un suelo 1 con unas características específicas. Una cohesión de 4, un ángulo de fricción de 10, 19,5, un coeficiente de Poisson de 0,4 para este caso, vamos a suponerlo, y un módulo edométrico de 50. Para este caso va a ser un limo gravoso, gravoso, y añadir. Listo. Ahora, la segunda opción es utilizar la base de datos que trae el software incorporada. Entonces, aquí para esto vamos al botón clasificar. Entonces, aquí el programa nos muestra las propiedades del tipo de suelo seleccionado. Acá están todos los suelos que trae el programa incorporados. Para nuestro caso vamos a utilizar una arcilla gravosa. Entonces, aquí están las propiedades geotécnicas. Damos OK más asignar y todas esas propiedades van acá. ¿Listo? Entonces ahí, bueno, arcilla gravosa, vamos a cambiarle el color. Le damos añadir y cancelar. Listo, entonces ahí ya tenemos los dos suelos. Ahora posteriormente lo que vamos a hacer es asignar los suelos a cada capa de perfil seleccionada. Entonces vamos al botón asignar y listo. Ya los asignamos. Ahora, un factor importante cuando hacemos un análisis utilizando el método de presión dependiente es el módulo de reacción del suelo o el módulo KH. En nuestro ejemplo, pues seleccionamos el cálculo según la teoría de Smith, que determina los parámetros de deformación, de la rigidez del suelo y de la estructura. Ahora vamos a ingresar la geometría de la estructura. Entonces, para este caso, bueno, acá ya está. Vamos a editarla. Vamos a sugerir un muro rectangular, pero con una longitud de 8 metros y un espesor de 0,3. Listo. Entonces aquí ya está. Ya va, esto va tomando pues más formita. Y
Y pues nada, entonces ahora el programa, así como en la vida real, requiere que se module la construcción paso a paso. Entonces, por este motivo, posteriormente lo que se va a realizar es que vamos a ingresar una excavación de 2 metros. Bueno, entonces, esto, vamos entonces, como les decía, vamos a ingresar una excavación de 2 metros. Seleccionamos acá el tipo de excavación que queremos pues diseñar o que queremos insertar. Entonces ingresamos. Entonces aquí la altura pues es de 2 metros. Listo. Vamos a ingresar entonces las dimensiones. Ahora nos vamos aquí a donde dice terreno para ingresar el terreno detrás de la estructura. Listo. Ah, bueno, acá en excavación, pues es normal la primera, la sencillita, tipo franja. Luego vamos, entonces, como les decía, en terreno, vamos a ingresar esto, pues el terreno que se encuentra detrás de la estructura. Y vamos a ingresar las dimensiones del terraplén. Entonces, para este caso, 2, 4 y 3. Listo. Entonces ya ingresamos eso. Aquí ya vemos cómo pues, se va modelando. No vamos a ingresar agua, para nuestro ejemplo no vamos a considerarla. Seguimos, vamos a ahora añadir la sobrecarga. Entonces añadimos una sobrecarga, va a ser permanente, tipo franja. Vamos a llamarle carga 1 a una distancia del origen de 7 y con una longitud de 2. Y pues una magnitud de 12 kilonewtons metro cuadrado. La añadimos y acá la podemos observar. Bueno, los anclajes serán modulados en la próxima etapa de construcción. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el análisis. Entonces acá, análisis. ¿Qué es lo que observamos aquí? Bueno, el programa calcula la deformación del muro, que es esta, la línea roja, esa es la deformación del muro. Asimismo, las líneas azules, estas, nos muestran la presión real actuando en la estructura por delante y por detrás de ella. Y las líneas punteadas en verde muestran las presiones límite, la presión activa, la pasiva y la presión en reposo. Entonces, eso es lo que nos va a arrojar por este momento nuestro módulo. Bueno, vamos entonces a añadir una nueva etapa de construcción en donde vamos a modelar el primer anclaje. Entonces, bueno, vamos a ver ahí, entonces damos añadir. Entonces vamos a añadir el anclaje, dejémoslo, no le pongamos nombre, a una profundidad de 1,5, una longitud libre de 6, una longitud de raíz de 3, a una pendiente de 15 grados, el espaciado dejémoslo ahí, una entrada de diámetro de 20 y con una fuerza de tensado de 70 kilonewtons. Vamos a añadirla, listo. Entonces aquí ya añadimos nuestro primer anclaje.
En esta etapa, el anclaje actúa con una fuerza cuya rigidez aparecerá en el modelado de las próximas etapas de construcción. Damos otra vez en la ventana de análisis y pues se observa con el anclaje de pretensado cómo la estructura es empujada hacia atrás dentro del suelo. Pero sin embargo la estructura sigue deformada a través de la excavación. Entonces vamos a generar nueva etapa de construcción, una nueva etapa de construcción, vamos a hacer ahora una nueva excavación, pero esta excavación va a ser a 4.7 metros de profundidad. Entonces volvemos a correr el análisis y observamos cómo la deformación del muro cambia a medida que vamos profundizando en la excavación. Ahora generamos una nueva etapa de construcción y vamos a realizar un nuevo anclaje. Entonces añadimos un nuevo anclaje, en este caso va a ser a una profundidad de 4 metros. Una longitud libre de 5, una longitud de raíz de 3, una pendiente, vamos a aumentarle un poco la pendiente de 20 grados y esto quedará igual. Listo, entonces añadimos nuestro segundo anclaje, lo observamos aquí y entonces vamos a ejecutar nuevamente el análisis. Entonces se observa que el muro pues sufre una menor deformación, ¿sí? Y pues las fuerzas han cambiado. Entonces ya es como más seguro, más estables, y pues esa es la idea de este programa. Elaborar en diferentes etapas para saber o conocer las condiciones necesarias para, para que el muro pantalla pues sea eficaz o sea aceptable, satisfactorio. Bueno, entonces, posteriormente vamos a añadir la última etapa de construcción y que es finalizando con una excavación de 6,5 metros. Listo, entonces excavación de 6,5 metros, ejecutamos el análisis y vemos finalmente la deformación. Aquí es una deformación mayor, pero siempre, si nos fijamos desde anterior, siempre es con respecto a la excavación que se deforma el muro. Bueno, si queremos revisar o saber las fuerzas internas, podemos cambiar la vista aquí, en donde dice fuerzas internas, y aquí lo que nos muestra es la distribución del momento de flexión y las fuerzas de corte. También podemos ver la deformación de la estructura, acá, deformación, la deformación de la estructura, la final, y las presiones que actúan en ella. Bueno, entonces ahora vamos acá, verificación de estructura interna. ¿Esto para qué es lo que me va a realizar? Aquí lo que me va a hacer es verificar los anclajes si cumplen o no con la norma, si son satisfactorios. En este caso, verificando los dos, son aceptables. Entonces, por ahí estamos bien. Luego, verificación de la estructura interna. Aquí lo que se hace nuevamente con el módulo de estabilidad de taludes. Se hace lo mismo, controlar la estabilidad global de la estructura. Entonces, análisis, analizar, y pues nuevamente, igual que la anterior, calcula automáticamente la peor superficie de deslizamiento posible. Entonces, ahí esperamos un poco.
para guardar el resultado, listo, entonces nos arroja un factor de seguridad de 1,56. Es una estabilidad de talud aceptable. Efectivamente, entonces estamos bien, salir y guardar para que se pueda, para que ese valor pueda ser utilizado en este módulo. Finalmente, el último paso es controlar la sección transversal de la tabla estaca y diseñar el refuerzo. Entonces aquí, en el dimensionado, perdón, ahí no, cerrar, sí. En el dimensionado, lo que observamos son las envolventes para diseño de flexión, fuerzas de corte y los resultados de todas las etapas de construcción. Esto es lo que me muestra. Entonces, aquí está como el resumen de todos los análisis que se realizaron. Entonces, el diseño y el análisis de nuestro muro anclado ahora está completo. Si revisamos acá, para corte es aceptable, pero para flexión no. Entonces aquí lo que vamos a realizar es pues algo así como al tanteo, el refuerzo para la estructura. Entonces vamos a hacer un refuerzo, bueno, 4 barras, recubrimiento de 40 y 30. Entonces efectivamente, porque, bueno, estaba en 6, daba inaceptable. Si nos vamos aquí al detalle, nos dice que la sección transversal no es satisfactoria. ¿Por qué? Porque tiene demasiado refuerzo. Entonces, lo que necesitamos es quitarle número de barras. Entonces, vemos que si le ponemos 4 barras solamente, con un mismo recubrimiento y el mismo perfil, pues es satisfactoria la sección transversal de hormigón. Y asimismo, si comprobamos el ancho de la grieta, también es aceptable. Por lo tanto, esta estructura sería satisfactoria y nuestro diseño está completado. Para los que me preguntan lo del reporte, bueno, se los voy a explicar ahorita mismo. A medida que uno va haciendo paso a paso, hay una opción que dice añadir gráfico, que era lo que ya les explicaba anteriormente. Esto se va a ver reflejado en los reportes. Entonces, para hacer el reporte, pues en este caso se los voy a mostrar, uno le da imprimir documentación detallada y sale el reporte. ¿Cuáles son? Les voy a hablar entonces un poco de como del reporte. Las ventajas que tiene este reporte es que pues tiene una estructura de informe personalizada, que es la que observamos en la parte izquierda, mediante un menú de árbol, que le permite seleccionar y deseleccionar lo que el ingeniero desee que se vea en el reporte o que no. Personalizada con el nombre del cliente, el nombre del autor, el nombre, la tarea, el nombre de la empresa, se le puede poner el logo, etc. Hay una variedad de imágenes muy fáciles de agregar que pueden ser editadas por el usuario y además estas imágenes se regeneran automáticamente cuando se cambian los datos de entrada. Es decir, yo tengo mi informe y me voy otra vez al programa y cambio un dato, vuelvo al informe, automáticamente se cambia. Y también automáticamente se cambia la imagen. La imagen se puede personalizar con el nombre, la descripción que uno desee. Entonces, pues este sería entonces como, digamos, el reporte de este informe. Yo no guardé la imagen, pero me aparecen absolutamente todos los datos que ingresé, el paso a paso de lo que hice, los parámetros del suelo, los parámetros geotécnicos. Todo aparece. Obviamente, si yo quiero que no aparezca, entonces digamos quito. Entonces deselecciono acá, entonces no me va a aparecer. Entonces es como la opción que le da al ingeniero. Es un reporte muy completo, ordenado y pues no requiere como la mayor dedicación porque es exactamente lo que uno realiza en el programa, es lo que arroja. Y pues le da guardar o imprimir, pero en este caso como es una versión demo, pues no se puede, recordemos que no se puede ni imprimir ni guardar en el disco ningún documento. Bueno, entonces eso en cuanto al
¿Al qué? Al reporte. Y pues ya con esto entonces hemos terminado el módulo de verificación de pantalla. Entonces, pues bueno, ya llevamos dos, que es diseño de muro en voladizo y verificación de muro pantalla. Ahora vamos a ver, hacer un análisis de estabilidad de taludes. Un análisis de estabilidad de taludes, bueno, con el módulo pues de estabilidad de taludes. Entonces, bueno, cerramos y ahora vamos a abrir estabilidad de taludes. Como observamos es la misma interfaz, estos líneas punteadas es el rango en el que se va a hacer el análisis. Eso se puede modificar, o sea, en este caso está de 0 a 30, pero yo lo puedo modificar en configuración de rangos. Entonces, digamos acá, entonces lo puedo poner de 0 a 50. Ok, y automáticamente queda de 0 a 50. Para este caso, bueno, dejémoslo de 0 a 30. Bueno, dejémoslo así, no pasa nada. Eso varía, pues depende el diseño. Volvemos otra vez al proyecto, pegamos los datos, pegar, entonces aquí tarea va a ser análisis de talud. Listo. Continuamos igual todo, listo. La configuración, bueno, el rango, bueno, se puede configurar como ya les había dicho, aquí en la parte de interfaz, configuración de rango, que ya lo hice. La norma, digamos, para el caso de Colombia, que pues es en el país donde me encuentro actualmente, entonces no está predeterminada en el programa. Pero ¿qué pasa? El programa nos da la opción de añadirla. Entonces podemos añadir una nueva configuración. Podemos añadir una nueva configuración en acá añadir al administrador. Bueno. Entonces aquí se puede añadir la configuración para Colombia. Recordemos que para Colombia la norma es la NSR 10. Bueno, hay que pues establecer todos los parámetros que impone la norma para ingresarlos al programa y una vez hecho esto se puede, ya se queda, todos los módulos manejan la misma norma. ¿Por qué? Porque aquí le damos en válido todo o estabilidad de taludes. Si le damos en todo, significa que para todos los módulos que se abran va a quedar con esta norma. Si le damos estabilidad de taludes, significa que solo va a ser para estabilidad de taludes. Bueno, entonces, bueno, pues vamos a empezar como en el orden para explicarles más o menos esto acá. Entonces, bueno, en configuración, entonces, por ser un software internacional, pues tiene diferentes metodologías para los diseños y para la verificación de la metodología. Entonces nos vamos acá y aquí en este caso solo tenemos habilitadas tres configuraciones. Entonces, que son configuraciones predeterminadas del programa y válidas para todos los otros módulos. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a usar estándar factor de seguridad, que es para el caso de Colombia, la NSR 10, que ella se basa en factores de seguridad. En administrador de configuración, entonces aquí son todas las configuraciones de diseño que tiene el programa predeterminadas. Ahí es donde voy. El programa tiene 71 configuraciones de diseño que nos ofrecen de Filipinas, Bélgica, Suiza, Noruega, Holanda, Dinamarca, China, etcétera. Las de LRFD, las de factor de seguridad, las de límites de falla, estados límite, o sea, hay una gran variedad de normativas que soportan este software. Para el caso de Colombia, pues no está, pero lo que les digo, está la opción de añadir. Entonces aquí, bueno, yo ya la tengo añadida. Entonces vamos a ver, entonces editar. Para este caso yo la tengo solo válida para estabilidad de taludes, que es el módulo que estamos usando ahorita. Entonces, materiales y estándares. Entonces,
Si le damos válido para estabilidad de taludes, no nos sale materiales y estándares, ya que no se llevan estructuras de concreto. Nos sale el SNP, que es el coeficiente de entrada, bueno, según los estándares, pero no los vamos a seleccionar porque para Colombia no aplican. Entonces vamos acá, análisis de estabilidad, y entonces vamos a ver que el software hace diferentes formas de los análisis sísmicos. Entonces el estándar, que es con base en metodologías de Mononova y CAF, la metodología de verificación, bueno, aquí están lo que les decía, según estándares chinos, según metodologías europeas, los estados límite, los factores de seguridad para el caso de Colombia, y aquí observamos las situaciones de diseño. Entonces, es situación de diseño permanente, la norma nos dice que un factor de seguridad de 1,5. Acá observamos los métodos de análisis para superficies de deslizamiento poligonal, entonces en este caso Sarma, Spencer, Jambu, Morgenstern Price, etc. Y métodos de análisis para superficie de deslizamiento circular, Bishop, Felenius, Spencer, Jambu, etc. Listo. Entonces con esto ya hemos configurado, ok, y listo. Digamos, si no la tenemos, entonces le damos a añadir y escribimos, le ponemos el nombre, la configuramos con los valores que estipule la norma, etcétera, y al final le damos añadir y cerrar y queda acá. Como le dijimos que era para solo para estabilidad de taludes, entonces le ponemos visible, la seleccionamos. Bueno, entonces ya estamos ahí, cerrar y quedó con estándares, análisis sísmico estándar y metodología de verificación, factor de seguridad. Quedó configurada con la norma colombiana NSR 10. Ahora, aquí lo de rozamiento de clavos no la vamos a habilitar porque la habilitamos cuando vamos a hacer un soil nailing. Entonces tendrá en cuenta la interacción con el suelo que está en contacto con la estructura, pero en este caso no, entonces no la habilitamos. Ahora vamos a ingresar la interfaz. Añadir la interfaz se puede hacer de dos formas, textualmente, que es coordenada por coordenada, añadir acá, coordenada por coordenada, o importando plantillas de formato DXF. Entonces, pues para este caso no tengo, no lo voy a hacer textualmente ni nada, lo voy a hacer gráficamente, por decirlo así. Entonces, aquí inmediatamente vemos que el cursor cambia y nos da la opción para dibujarlo. Entonces vamos a simular un talud, cancelar. Le damos OK, añadir interfaz, esa es la primera, añadimos la segunda. Listo, OK. Y añadimos la tercera. OK, listo. Si doy clic por fuera del rango, él automáticamente me forma la geometría dentro del rango. Puedo añadir las interfaces que yo quiera y las interfaces internas será la delimitación de los estratos de suelo. Para editar algún punto o algo, entonces nos paramos acá, editar, digamos, número 1 y, digamos, movemos el punto y le damos OK. Listo. Entonces vamos a volverlo. Editar. Entonces, digamos, aquí la bajamos. OK, listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra interfaz. Posteriormente vamos a suelos. Aquí vamos a añadir los suelos. Nuevamente, como les digo, son los parámetros geotécnicos de los suelos que se deben corresponder con los estudios geológicos que se hayan realizado, geotécnicos. Entonces vamos a ingresar un suelo 1.
Bueno, un suelo 1 no. Vamos a ingresar un lleno heterogéneo con unas características específicas, un peso unitario de 18, ángulo de fricción interna de 25, cohesión del suelo de 5, un peso unitario de suelo saturado de 19. No vamos a considerar la foliación. ¿Por qué? Porque esta se considera cuando el talud ya ha fallado. Eh, Entonces continuamos. Bueno, aquí vamos a ponerle, aquí hay varias patrones con los que son compatibles el programa, que son, digamos, el color Geo, GIN, G55204, GIN-New, G-Prodo. Entonces es una amplia gama. Entonces, digamos, vamos a usar el GIN. Entonces, aquí están todas las litologías que trae este patrón. Entonces, digamos, vamos a hacer un asfalto. Bueno, le damos añadir y listo. Ahora vamos a ingresar un depósito aluvial, pues con sus características específicas. 26. Micaela, respecto a tu pregunta, sí, yo lo dije y además de coordenada por coordenada y gráficamente como lo hice yo a mano alzada, se puede importar a través de archivos de XF o de AutoCAD. Entonces, si tú tienes el diseño ya en AutoCAD, lo puedes importar al programa, es totalmente compatible. 19, entonces hacemos aquí Geo. Esta va a ser un limo y vamos a ponerle, bueno, dejémosle ese color, añadir. Por último, vamos a ingresar un suelo residual de roca ígnea. Entonces, la diferencia, bueno, un peso unitario de 19, un ángulo de fricción interna de 26, pero una cohesión de 15. Listo. Entonces va a ser arcillosa. Añadir y cancelar. Listo. Entonces ya hemos añadido. Vamos a guardar estos suelos porque en el próximo ejemplo para Zapata los vamos a usar. Entonces le damos copiar todos los suelos para que nos copien estas propiedades. Listo. Ahora, posteriormente, lo mismo de siempre, asignar los suelos. Entonces, el lleno heterogéneo es este, ¿sí? Entonces, el primero, lleno heterogéneo, aluvial y el suelo residual. Listo. Entonces, ya observamos cómo pues toma forma nuestro talud. Listo. Ahora, vamos a ingresar la sobrecarga. Entonces añadimos la sobrecarga, añadir textualmente, va a ser permanente, tipo franja, llamémosle carga 1, sobre el terreno 5, longitud 3, no tiene pendiente, o sea está horizontal y una magnitud de 15 kilonewtons. Cancelar, listo. Entonces aquí observamos la sobrecarga. Ahora, bueno, vamos a hacer la introducción del nivel freático, acá en el botón de agua. Se puede introducir de diferentes maneras, como una franja normal, NF, ¿sí? Como añadir una superficie, entonces ingresar, en este caso, digamos así. Así, ok, listo, ya quedó nuestro nivel freático.
O también, dependiendo del coeficiente RU, acá se realiza con el coeficiente RU, que es la relación entre los esfuerzos efectivos y la presión de poros. O también como superficie de succión y nivel freático. Entonces acá, esta se utiliza para suelos en condiciones no saturadas o parcialmente saturadas. Recordemos que para el análisis de la estabilidad de taludes e incluso cimentaciones se simulan condiciones saturadas para los suelos, porque es la condición más crítica de los mismos. Entonces aquí vamos a ingresar la superficie de succión. Entonces, bueno, cancelar. Nivel freático, eliminar. Vamos a hacerlo entonces con esta. Vamos a ingresar en la superficie de succión. Listo, ok. Y ahora vamos a ingresar el nivel freático. Listo, ok. Entonces ahí está, la línea verde es el nivel freático y la franja azul es la superficie de succión. Para este caso, pues bueno, solo vamos a considerar el nivel freático, pero ya queda ahí. El análisis sismo, pues se da, el programa lo hace con respecto a la metodología Mononova y CAF. Si lo vamos a tener en cuenta, pues utiliza el coeficiente horizontal y el vertical. Para este caso, no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a configuración de etapa, situación de diseño permanente, está bien. Y posteriormente vamos a hacer el análisis. Entonces, superficie de deslizamiento circular, vamos a usar el método de Bishop, el tipo de análisis estándar y vamos a darle a delimitar una superficie de falla donde colocamos los extremos y luego generamos el radio de la curvatura. Entonces, digamos de acá, ahí, y entonces aquí vamos a poner el radio de la curvatura para hacer el análisis. Listo, entonces ahora le damos a analizar y aquí calcula el factor de seguridad en esa superficie de falla que delimitamos. Entonces acá vemos que el talud tiene un factor de seguridad de 2.29, entonces es aceptable con respecto a la norma colombiana. Ahora, si cambiamos en el tipo de análisis a optimización, aquí, ¿qué es lo que hace? El programa va a encontrar la superficie de falla con menor factor de seguridad. Entonces aquí le damos, se demora un poco, como les decía, porque aquí hace iteraciones y está encontrando cuál es la superficie de falla crítica. Bueno, entonces estamos ahí. Listo. Entonces, ahí lo que nos dice es que el factor de seguridad mínimo es de 2,19. Sin embargo, sigue siendo aceptable. Entonces, la estabilidad es satisfactoria. Bueno, entonces ahora vamos a reducir los parámetros del suelo con el fin de que el talud falle. Entonces nos vamos acá, editar. Vamos a ponerle un ángulo de fricción de 20 y una cohesión de 2. Listo. Bueno, entonces nos vamos a análisis. Analizar.
Entonces se está analizando con esa ese nuevo cambio que hicimos en el parámetro de suelo del lleno heterogéneo. Entonces nos va a mostrar cuál es el factor de seguridad ahora. Bueno, efectivamente, con ese cambio que hicimos, el talud falla, entonces no es aceptable. Tiene un factor de seguridad de 1,40. Según la NSR 10, para el caso de Colombia, no estamos cumpliendo con las condiciones para el estado permanente. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a hacer un anclaje. El anclaje tiene una forma muy fácil de introducir, ya se les había mostrado anteriormente. En este caso, estamos haciendo anclajes activos, es decir, con una una carga de tensionamiento. Se puede añadir gráficamente, entonces digamos al tanteo, entonces por lo menos vamos a hacerlo de acá, acá, listo. Entonces sale los datos del anclaje, entonces una longitud de libre, vamos a poner una longitud de 15 y una longitud de raíz de 6. Entonces, como el anclaje se está saliendo del rango, podemos hacer dos cosas: aumentar el rango o disminuir la longitud del anclaje. Para casos prácticos, pues es mejor disminuir la longitud del anclaje. Entonces vamos a ponerle 4 y 12. Y listo, quedó dentro. Y una fuerza de tesado de 15 kilonewtons. Añadir, cerrar, listo. Ahí está nuestro anclaje. Este módulo está enfocado en la estabilidad del talud. Entonces el anclaje se puede diseñar por medio de tanteo, como aquí, o si no, pues se puede utilizar el módulo anclajes, pues que por lo menos el módulo de muro claveteado, que es para anclajes pasivos, o el de pilote antideslizante, en donde se ingresan parámetros más detallados para el anclaje. Aquí pues se hace el tanteo porque es para, el fin del módulo es la estabilidad del talud, determinar la estabilidad del talud. Bueno, los anclajes son óptimos si estamos aumentando la reducción al corte en la superficie de falla, es decir, si se realiza ortogonal a la superficie de falla. Ahora vamos a ingresar clavos. Vamos a ingresar un clavo, también se puede gráficamente, entonces digamos, vamos a ponerlo medio paralelo acá. Entonces va a tener una longitud de 7, resistencia a la tracción, una longitud de 7, una inclinación, bueno, dejémosla así, coordenadas igual, el espacio entre clavos de 1, la resistencia a la tracción es de 420 megapascales. La resistencia del arrancamiento depende del tipo de suelo. Entonces le damos cálculo desde la tensión efectiva. Entonces aquí ponemos ingresar cabeza libre, cálculo desde la tensión efectiva, entonces aquí van 20 milímetros. Y aquí bueno, el diámetro del clavo son 25.4 para nuestro ejemplo. Resistencia a la tracción 420 megapascales. Cálculo, la resistencia al arrancamiento es el cálculo desde la tensión efectiva, entonces va a ser 20 milímetros.
Y la resistencia a la cabeza del clavo va a ser cabeza libre, o bueno, pongámosle un valor, 200 kilonewtons. Estos son ejemplos imaginarios, por decirlo así, no son ejemplos reales. Es para explicarles en qué consiste el software y qué es lo que hace, cuál es el alcance que tiene, para que lo conozcan. Veamos añadir, cerrar, y quedó el clavo con las características que se tiene. Se hace nuevamente el análisis. Y con este análisis ya debe, pues, el talud, con las condiciones que se cambiaron del suelo, del lleno heterogéneo, con este anclaje y este clavo ya debe ser estable, satisfactorio. Debe ser un talud aceptable. Bueno, pues no, aún no es aceptable, le falta muy poco, 1.47, entonces hay que seguir cambiando las dimensiones, o poner otro clavo, o cambiar el anclaje. Bueno, es eso, o sea, eso es lo que hace el programa. De esto es que se encarga, hacer el análisis del talud, determinar cuál es la superficie de falla crítica, cuál es el factor de seguridad mínimo, si es estable o no es estable. Y pues nada, igual aquí también se puede generar el reporte independiente de cada módulo, se puede generar, se pueden añadir los gráficos que requiera. Y ya, esto es lo que hace el módulo estabilidad de taludes. Ahora vamos a ver el módulo Zapata. Bueno, el módulo Zapata se utiliza para el diseño de zapata aislada y zapatas continuas. Permite la verificación de la capacidad portante de la cimentación, tanto en suelos drenados como no drenados y en subsuelos rocosos. También calcula el asentamiento y la rotación de la cimentación y permite el diseño de refuerzo para la cimentación. ¿Cuál es la diferencia entre el módulo Zapata y el módulo Losa? El módulo Zapata, como ya lo dije, solo se utiliza para zapatas aisladas y zapatas continuas. El módulo Losa, el módulo Zapata utiliza métodos analíticos, mientras que el módulo Losa utiliza métodos de elementos finitos. Y el módulo Losa está designado para analizar losas de cimentación en suelos elásticos. Este módulo utiliza el modelo de Winkler-Pasternak y es capaz de calcular las constantes C1 y C2 de este modelo desde las propiedades de deformación del suelo. Recordemos que las losas de cimentación se utilizan solamente cuando la carga del edificio es tan alta que las zapatas aisladas y corridas no pueden soportarlas, el peso, o que su empleo es ineficaz. Además, una losa de cimentación ayuda a reducir los asentamientos variables causados por la construcción en suelos no homogéneos o la distribución de carga irregular en la zapata. Por esto fue que Fine creó el módulo de losa. El módulo zapata solo soporta zapatas aisladas y continuas. El módulo losa, losas de cimentación, que se utilizan para cargas muy altas de la estructura. Bueno, entonces el módulo Zapata pues presenta la misma interfaz como se observa aquí. Vamos a hacer, ¿vamos a hacer el diseño de una zapata con una norma? Bueno, en este caso vamos a usar la norma colombiana, la NSR 10. Y vamos a hacer la respectiva verificación, la verificación portante y el asentamiento, la capacidad portante y el asentamiento. Entonces, bueno, como vemos, presenta la misma interfaz, es muy fácil de manejar. Vamos entonces a proyecto, que es lo primero, pegamos, seleccionamos.
Entonces acá vamos a poner diseño y verificación de zapata. Listo. Configuración. Entonces, en este caso, vamos acá, ¿no? En este caso, sí nos habilita la opción de materiales y estándares. Para las normas colombianas, la norma para estructuras de hormigón es la ASI 31811. Listo. Luego escogemos la metodología para la verificación del asiento y también calcula la zona de la influencia en donde está basado el coeficiente de la resistencia estructural. Entonces vamos a mirar, entonces cuál vamos a usar. Módulo edométrico, para el caso, para Colombia, según la norma, es el porcentaje con respecto a los esfuerzos geostáticos, o sea, por porcentaje de sigma. El coeficiente de restricción para la zona de influencia, normalmente los calculamos al 10% a esta profundidad en Colombia. Ahora vamos acá, Zapata. Subsuelo con drenaje, enfoque estándar, es la metodología neta que se puede utilizar en Colombia, entonces estándar, todo. La excentricidad permitida, 0.33, la metodología de verificación, como les dije, factores de seguridad para la norma colombiana, la situación de diseño permanente, entonces tiene un factor de seguridad mínimo de 1.5, vamos a doblarlo al 3, porque más vale la seguridad. Entonces damos OK y listo. Está configurada nuestro programa a la norma colombiana. Ahora, vamos a ir al perfil. No revise en Zapata. Listo, OK. En tipo de análisis vamos a ir a condiciones drenadas, ya está, listo. Vamos a dejar que calcule el asentamiento directamente, entonces no vamos a cliquear aquí, sino vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a ingresar el perfil. El perfil, bueno, ya se los he explicado muchas veces, es muy fácil de ingresar. Vamos a ingresar, digamos, 1.45. Se pueden añadir la cantidad de capas que deseen. Y listo. Entonces aquí ya está. Bueno, entonces ahí está. Ahora vamos a añadir los suelos, los parámetros de suelos. No los vamos a añadir nuevamente porque ya los traíamos copiados desde el anterior. Entonces aquí en la GeoClipboard vamos a pegar los suelos. Entonces ahí están los tres. Vamos a utilizar esos mismos. Y listo. Entonces ya está el lleno, el aluvial y el residual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es asignarlos. Entonces aquí aluvial, acá residual y pues este también. Listo. Ahora vamos a ir a la cimentación. Entonces aquí vamos a ingresar hay gran cantidad, zapata centrada, zapata excéntrica, zapata continua, zapata centrada, escalonada, excéntrica, escalonada, circular, con pierna. Entonces, hay gran variedad de cimentaciones o de estructuras que maneja el programa. Para este caso vamos a usar una zapata centrada. Entonces, vamos a ingresar las características. 2. Fondo de la zapata de 2 va a ser una zapata de 2x2. 0,4. 20. Listo. Peso unitario de la sobrecarga, ya.
Esta inclinación del fondo de la zapata, el S2, perdón, sirve en el caso que estemos fundando sobre taludes o en terrenos inclinados, donde se generan ciertos tipos de presiones pasivas que aumentan el factor de seguridad o la capacidad de cargas de la cimentación. Para este caso no, entonces vamos a omitirlo, entonces por eso es 0. Y continuamos entonces con las cargas. Entonces aquí vamos a añadir una carga. Va a ser, bueno, carga número 1, 150 y 80. Miremos que aquí sale las cargas de diseño y cargas de servicio. Las cargas de diseño son para verificar la capacidad portante y las cargas de servicio son para el cálculo o análisis de los asentamientos. Entonces, para este caso, vamos a dejarla como carga de diseño. Le damos a añadir, cancelamos y vemos que inmediatamente tenemos esta carga, nos da la opción de crear una carga de servicio, depende o según la carga de diseño que se ha ingresado. Entonces aquí vamos a ingresar una carga de servicio disminuyéndola por un factor de 1.1. Listo, entonces ya tenemos las dos cargas. Ahora vamos a ingresar la geometría. Entonces, como dijimos, bueno, zapata centrada, vamos aquí a calcular el diseño de dimensiones. Bueno, el programa dice que el suelo 3 no está especificado correctamente, corrija la entrada. Nos vamos a suelos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros copiamos los suelos del programa de estabilidad de taludes y ellos no trabajan con coeficiente de Poisson ni con el módulo edométrico. Entonces hay que añadirlo. Pero entonces se puede hacer acá. Coeficiente de Poisson de 0.23. Constante, un módulo edométrico de 15. Le damos OK. Entonces ahora editamos el del aluvial. Coeficiente de Poisson de 0.2. Y un módulo edométrico de 9. OK. Listo. Ahora modificamos el del residual, el del suelo residual. 0.34. Y un módulo edométrico de 12. Listo. Entonces ya con esto ahora sí podemos ingresar la geometría. Diseño de cimentaciones. Bueno, acá. Le damos entrada si tenemos el dato y si no, el programa calcula directamente las dimensiones apropiadas para la zapata. Entonces le damos OK. Y listo, entonces el programa nos calculó que una zapata para, los parámetros que hemos ingresado, que las dimensiones mínimas son de 1,60 por 0,8. Con eso es una zapata estable. Entonces ahora nos vamos al botón fondo de la zapata. Le damos suelo desde perfil geológico. Aquí esto se selecciona para hacer el análisis de la verificación de la zapata al desplazamiento. Bueno, yacimiento AG. Esto se selecciona cuando queremos hacer un mejoramiento del terreno, mejorando la capacidad de soporte vertical. Para este caso no lo vamos a tener en cuenta. Ahora vamos a material. Y aquí pues vamos a ingresar el material. Entonces, para el caso de hormigón, bueno, según la norma, dice que es una resistencia a la compresión de 20 megapascales. Vamos a ponerle 21.
Listo. Y según la A615, que es para acero, y la de refuerzo transversal, que es la misma, entonces vamos a ponerle una personalizar, una fuerza tensora de 420. Listo. Entonces, en este caso, pues vamos a tener en cuenta el hormigón y el acero. Vamos ahora posteriormente a ingresar la sobrecarga. Entonces vamos a ingresar. En esta opción no necesariamente son cargas geostáticas, sino sobrecargas que se generan porque estamos introduciendo una tubería aledaña a la cimentación o porque se está construyendo una caseta encima de ella con una losa. Entonces la losa está transmitiendo cargas a la zapata o si se tiene otra zapata cercana. No necesariamente, entonces aclaro, no necesariamente son cargas geostáticas. Es importante tener presente que esta sobrecarga no aumenta la capacidad de carga, es decir, no se tiene en cuenta para el análisis de la verificación de la capacidad portante, pero sí se tiene en cuenta para el análisis del asentamiento. Entonces ingresamos 0,5, 1, dimensión 0,5, 1, una magnitud de 10 y una rotación de 15 grados y 0,50. Listo, añadimos, cerramos. Listo, entonces aquí ya ingresamos la sobrecarga. Entonces ahora vamos a ingresar el nivel freático y el nivel freático o el agua. Entonces acá vamos a ponerle un nivel freático a 1 metro. Bueno, ahí está. Listo. Y ahora vamos a verificación de capacidad portante. Entonces, como observamos aquí, no es aceptable no tiene, para la capacidad portante vertical, pero porque nosotros no la tuvimos en cuenta. Entonces, tiene un factor de seguridad de 2,68 y pues el factor de seguridad que nosotros le duplicamos es a 3, entonces no cumple. La excentricidad de carga es satisfactoria, la capacidad portante en la dirección horizontal es satisfactoria, pero por el hecho de que no sea satisfactoria en la capacidad vertical, pues la capacidad portante en general de la cimentación no cumple. Bueno, entonces aquí vemos lo que nos está arrojando el programa. Ahora vamos a calcular aquí en el asentamiento. El software hace un ponderado de los módulos de deformación, determinando si la zapata es rígida o flexible. Entonces aquí, acá, bueno, es rígida. Mire, acá sale que es rígida. Dependiendo de esto, hace un cálculo de los asentamientos, verifica las excentricidades según los asentamientos y verifica también si tenemos cargas inclinadas o momentos y cuál es la rotación del mismo. Entonces aquí la excentricidad de carga es satisfactoria y la rotación es esta. Ahora, vamos aquí en donde dice el dimensionado para hacer un tanteo de la cantidad de barras, es decir, cuál es el número de barras que se necesitan para que cumpla pues con la norma en la dirección X. Entonces vamos a usar, digamos, 16 barras. Vamos a 16 barras, entonces con un recubrimiento de 70.
Listo. Entonces, efectivamente con esto, ya el, la Zapata cumple con los estándares de la norma, de la NSR 10. Entonces, tendríamos que utilizar 16 barras con un recubrimiento de 70 para que cumpla en la longitud X. Y pues aquí, esta cantidad este es el refuerzo para la longitud en dirección Y, con la que no tuvimos ningún inconveniente. Entonces, pues eso es lo que hace básicamente como el módulo de Zapata. Ese es un pequeño ejemplo de todos los módulos que pues observamos aquí. Les cuento que Geo5 tiene gran cantidad de módulos, tiene como 32 módulos, entonces pues los invito a que si están interesados próximamente pues tendremos más videos en donde les explicaré otros módulos. Les pido disculpas por la demora, si de pronto no me entendieron muy bien. Les recuerdo que las dudas o las inquietudes pues me las escriban al chat y yo con todo el gusto las responderé a la mayor brevedad ahorita que finalice la conferencia. ¿Qué más les cuento? Pues este ya es el software, este es los módulos que trabajamos. Espero que pues les haya gustado, les haya interesado. Es un software muy útil y pues es bastante económico a comparación de otros y pues es de muy buena calidad. Cumple con las normas y pues nada, espero poderlos ver en una próxima, bueno, hablarles en una próxima oportunidad con más videos acerca del software Geo5. Que tengan muy buen día.